propuesta de entrevista de trabajo para el estado del arte que se va a realizar sobre economía social. La propuesta busca clarificar conceptualmente y epistemológicamente lo que es la economía social y solidaria y también las llamadas otras economías alternativas, ya que hay diferencias relativas entre ellas, hay conceptualizaciones importantes, pero también hay cuestiones que traslapan, convenciones que requieren mayor discusión, razonamiento y que pertenecen a criterios distintos, hay ambigüedades, hay controversias de posturas, hay procesos críticos, históricos y elementos complementarios. Bertolot, problematizando sobre las construcciones científicas, planteaba: una disciplina se construye a través de una historia que es algo más complejo, implica técnicas y métodos y forma la construcción de un objeto, lugares de aprendizaje, transmisión, individuos asociados en redes de trabajo, intercambio, de evaluación y múltiples experiencias. La construcción científica de un campo disciplinario requiere de múltiples procesos. Pertenece primero a una división social del conocimiento, implica la formación de cuadros, investigadores, profesionistas, especialistas de un saber o de un conocimiento, el dominio de los saberes pertinentes, teorías, métodos, instituye el conocimiento en su formalización, hay prácticas y valoraciones dentro de la cultura de la investigación. En las investigaciones que se realizan, en las preocupaciones colectivas que hay, en los eventos que están orientados a ciertos fines, en los ambientes que propician la investigación y la discusión, en espacios abiertos, el aprendizaje colectivo, en las nosferas que tienen que ver con la información y con lo que se produce. Pues tenemos el conocimiento construido por las aportaciones teóricas, los métodos, las técnicas, las críticas, las ausencias, lo que no explica o lo que no se dice, las omisiones, los nuevos descubrimientos, otros elementos. Los campos científicos son dinámicos y la cuestión que predomina pues son las teorías dominantes. La Asociación Americana de Psicología define el estado del arte como las evaluaciones, sistematizaciones críticas de toda la literatura científica que ha sido publicada sobre temática o problemática específica. La organización, la integración, la evaluación del material previamente publicado y que tiene en cuenta el progreso de la investigación, la clarificación del problema de la temática. Resume las investigaciones previas, identifican relaciones, las contradicciones, las lagunas, las inconsistencias en la literatura, sugiere los siguientes pasos o etapas o posibles soluciones ante los problemas o la comprensión de la temática revisada. Sin embargo, es importante que no solamente son los problemas o las inconsistencias teóricas, en el fondo están los problemas ideológicos que quieren dejar los países colonizadores, los países imperialistas, van dejando esquemas de pensamiento, formas de pensar, lógicas para resolver o actuar en la vida cotidiana, y ese es el caso de Pierre Bourdieu y Louis Wonka, que denuncian la política y la vida académica, como es la cuestión del multiculturalismo, la cuestión de liderazgos, la cuestión de la gobernanza y otra serie de conceptos que han venido implementando los países colonizadores. Ventura de Santos, en el domingo 26 de febrero, en la jornada de este año, señala pues el trabajo que hace el imperialismo estadounidense frente al imperialismo ruso y ante el imperialismo chino, de tratar de decir que Norteamérica es un país que lucha para hacernos felices, más libres y a los países más ricos. Es como quieren hacer creer que hay toda un orden norteamericano y que los norteamericanos han venido a salvar este mundo. Solamente aunado a los problemas teóricos y ideológicos, también está la cuestión de la historia del campo de la práctica teórica, donde pues hay un acotamiento de la percepción. En el caso de México, el Instituto Nacional de Economía Social pues tiene una manera muy fragmentada, solamente ve emprendimientos, no aborda los problemas profundos, no ve a las cooperativas de pescadores, ni piscicultores, ni a las cooperativas de ahorro, ni de microproductores, ni ve a los grupos indígenas, ni las formas de organización que se van dando, ni las formas de solidaridad en las comunidades, las resistencias y el cambio social
ha sido omitido por esa institución y por eso es tan importante la parte conceptual, porque después, cuando hay problemas con las legislaciones y demás, no queda claro o está muy acotado, muy limitado, muy fragmentado lo que es el concepto, en este caso, de economía social. Estado del arte en la economía social en Latinoamérica. Iniciaremos diciendo que un estado del arte es un inventario y un grupo de teorías que se han desarrollado en tiempo y en espacio en un campo científico. Es una reseña de ideas abstractas que explican o tratan de comprender algún fenómeno importante para conocer, según Thomas Kuhn. Se ha manifestado por lo general en la búsqueda de las posiciones de dominio teórico y también han generado obstáculos epistemológicos, de acuerdo a Gastón Bachelard. No hay teorías puras e ingenuas fuera de tentación del poder o del poder de sentir que las teorías se utilizan para algo o para alguien, de acuerdo a Pierre Bourdieu. Podríamos decir previamente que un estado del arte se ubica en un campo científico o comparte un espacio común donde hay articulación con varias disciplinas científicas para abordar, según el caso, una problemática con el conocimiento o un grupo de ciencias o disciplinas científicas. Definir e identificar el campo científico como un espacio especializado, como un espacio común donde se supone que existe una comunidad académica y donde va a haber investigadores que van a estar trabajando sobre cierto interés. Un estado de arte donde en un campo determinado se dan procesos, construcciones de conocimiento y saberes de manera explícita para un grupo de investigadores que sus fines es conocer y transformar. Se habla de donde metanarrativamente hace referencia de un espacio determinado, un relator, y habla en nombre desde una tercera persona lo que está sucediendo. En este campo no es un espacio estático, es un espacio dinámico, tampoco no es un espacio armónico en el sentido de que las personas convivan y de manera natural, espacio donde convivan, sino al contrario, es un espacio crítico y de balance, se hace balances de las contribuciones, donde pueden haber formulaciones complementarias, pero también pueden existir formulaciones antagónicas. La historia de la ciencia tiene muchos ejemplos de planteamientos y contradicciones antagónicas, por eso es precisamente lo que hace dinámico a este campo, las propuestas, las rupturas epistemológicas, las reformulaciones, las críticas, las contribuciones, todo eso hace dinámica a la ciencia, hace que se active, las contradicciones se vuelven a reformular, se trata de buscar en el campo que cumplan o que no cumplan, lo que son erróneas, dichas formulaciones. En muchos casos, sobre todo en las ciencias sociales y humanísticas, las primeras críticas se dan a los problemas ideológicos, es decir, al planteamiento de fondo que justifican a las clases dominantes. La propuesta de este trabajo es realizar un estado del arte con su valoración pertinente para iniciar desde la búsqueda, clarificar conceptualmente y epistemológicamente lo que es la economía social y solidaria y también las llamadas las otras economías o las economías contrahegemónicas de manera pertinente, prudente, indicar las diferencias relativas, las conceptualizaciones importantes, las cuestiones que se traslapan, las convenciones que se requieren, mayor discusión, razonamiento, pertinencia, dos criterios distintivos, las ambigüedades, resolver las controversias de las posturas, los criterios, los procesos históricos específicos, las adaptaciones, las demarcaciones no claras, las confusiones axiológicas, etcétera. Por eso es necesario clarificar dichos conceptos y planteamientos. Las diferencias que se vienen dando históricamente y construyendo de diferentes maneras, lo que se sabe que pasa por las situaciones, como en el caso de América Latina, principalmente son países periféricos y semiperiféricos, donde tienen distintas formas de plantear los problemas, porque se viven de distintas maneras, con distintas relaciones. Es por eso que es muy importante la propuesta de epistemología del sur. También hay versiones que tratan de divulgar, ya lo habíamos señalado, las intenciones del imperialismo e institucionalizar el imperialismo o el neocolonialismo con sus versiones, con sus maneras de ver las cosas, con sus maneras de interpretarlas, como lo ha señalado en su momento Pierre Bourdieu y también Boaventura de Santos.
Con todo busco, pues se busca recapitular, visibilizar, valorar, reconocer, divulgar, reflexionar, también el trabajo de los investigadores de Latinoamérica, que atienden problemáticas comunes y singulares de Latinoamérica y que son distintas a otros países, como son los países centro. Fomentar la epistemología del sur significa el reclamo de nuevos procesos de producción y valoración de conocimientos científicos y no científicos y nuevas relaciones del tipo de conocimientos y de prácticas de clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática las injusticias, las desigualdades, la discriminación causadas por el capitalismo y el colonialismo. Un sur anticolonial es lo que pregona de Sousa Santos. Pues este sería un esquema muy representativo que hizo Jorge María Mondaguer, este estado del arte, donde podemos ver cronológicamente en dónde aparecen las corrientes, quiénes son sus portadores, cuáles son las corrientes teóricas del estado del arte, dónde hay continuidad, dónde hay puntos de conflicto, dónde hay puntos antagónicos, dónde hay puntos de agotamiento, donde ya no dice lo que llamaba Achelar obstáculos epistemológicos. Entonces se dan los puntos de continuidad, los puntos de complementariedad cuando se apoyan unos con otros, los puntos de distancia de distintos planteamientos que se van dando, los puntos de convergencia y las posturas, los distintos paradigmas que se dan. ¿Qué teorías se encuentran en la economía social o en las economías contrahegemónicas en Latinoamérica? Bueno, pues está el mutualismo, el cooperativismo, la economía social, la economía popular, la economía campesina, la economía familiar, la economía feminista, la economía indígena, derivada de esta, la economía boliviana andina, las economías comunitarias, la epistemología del sur, los movimientos sociales de economía y justicia, los movimientos ambientales, los movimientos campesinos, los movimientos de resistencia cultural e identidad, de interculturalidad y de colonialidad, los movimientos de agroecología, los movimientos de los vínculos, los movimientos de baja ecuménico de la teología de la liberación, los territorios, las comunidades, los pueblos, las subjetividades, las resistencias, las reexistencias, los movimientos antisistémicos y la economía para la vida que ha impulsado Hickelman y Mora. De todas podemos decir gran cosas. Por ejemplo, la corriente mutualista viene muy fuertemente ante los movimientos del bolcheviques en América Latina, y entonces la Iglesia Católica impulsó mucho, apelando a los sujetos, la no explotación muy drástica, etcétera, ¿no? Está el cooperativismo, que también viene de Europa, están elementos de economía social, y está la economía popular, que ha sido muy interesante y es muy interesante en América Latina. Jorge Luis Carballo lo ha desarrollado. Está la economía campesina, ahí donde hay un grupo de gentes muy importantes, Armando Barta principalmente, que ha trabajado el problema de la economía campesina. Está la economía familiar, más en la tradición de las remesas. Está la economía feminista, está la economía indígena, la economía boliviana, que es toda una escuela también. Están las economías comunitarias, está Boaventura de Santos con la economía del sur, están los movimientos sociales de justicia. Como ahí hay tantos, bueno, ahí hay varios movimientos. Están los movimientos ambientales, están los movimientos campesinos, están los movimientos de resistencia, están los movimientos de agroecología, que algunos se están configurando, no están terminados como tales, pero ya han planteado que se están redefiniendo. Están los movimientos de vínculos, están los movimientos de base ecuménica, religiosa, la teología de la liberación. Ahora, ¿cómo se propone estudiar? Bueno, pues nosotros queremos hacerlo a través de conocedores, investigadores, profesionales y responsables de la economía social. Los conocedores son gente que va a trabajar o que ya tiene experiencia en conocer a los distintos teóricos de la economía social. Los investigadores son los investigadores de América,
que al rato vamos a hacer referencia de ellos. Los profesionales y los responsables de la economía social son los que llevan a cabo la práctica teórica que tiene que ver con la economía social. Esos son los objetos de estudio. Los conocedores van a ver, por ejemplo, autores, obras relevantes, postulados paradigmáticos, contribuciones, ver las preguntas que se le van a hacer a cada uno de ellos, buscando pues la amplitud de la profundidad sobre las preguntas que se van a realizar. Bueno, nos vamos a sentar las preguntas para hablar de los distintos investigadores. Pues está María Arcelia González Butrón, nuestra compañera peruana, Laura Colino, que es nuestra compañera argentina, está Boaventura de Santos, José Luis Corallo, Enrique Leff, David Berkin, Boris Marañón, Josefina Cendejas, Jorge Martínez Aparicio, Armando Bartra, Euclides Mance, Aline Mendoca, Daniela López, Blanca Rubio, Elena Álvarez Bulla, Pedro Moctezuma, Anda de Ita, Héctor Rubén Daza, que es Paul Israel Singer, que ya murió. Son de los teóricos que vamos a estar analizando y que no forzosamente tienen que ver directamente con la economía social, sino están articulados con muchas de las problemáticas, como por ejemplo el caso de Elena Bulla, tiene que ver con una defensa heroica que hizo sobre el maíz criollo. Bueno, desde los distintos autores latinoamericanos, aunque Alejandro Chayano no es latinoamericano, pero generó en el desarrollo de la economía campesina uno de los buenos postulados. El que sí, pues Armando Bartra ha trabajado mucho en los movimientos campesinos y ha contribuido muy bien a la cuestión de hacer milpa de la forma de organización de los campesinos. Por otro lado está David Barkin, que ha ayudado mucho dentro de su gran trayectoria como investigador a entender muchas de las dinámicas de manera crítica de la economía. Laura Colinja ha sido una de nuestras compañeras que ha sido de las fundadoras, que ha trabajado bastante en la economía social y solidaria y ha abordado distintos temas. Está José Luis Corallo también como uno de los de la economía popular. Bueno, tenemos a grandes contribuidores como conocedores del latinoamericano del ámbito de la economía social. Puedo señalar a varios, entre ellos a Carlos Juan Núñez, un compañero que ha trabajado mucho, es un buen investigador, y va a tener una serie de propuestas sobre respuestas que hay a Enrique de la Garza, por ejemplo. También está nuestro compañero Ricardo Antonio Tena Núñez, que está peleando un espacio para que se reconozca el derecho a vivir con espacios dignos, el derecho espacial, el derecho a vivir dentro de la economía social de manera digna en los espacios. Está también nuestra compañera Susana García Jiménez, que ha trabajado muy bien las cuestiones mutualistas, que ha trabajado muy bien. Está la maestra Ángela Esmena Lozano, que ha trabajado lo de identidades afroamericanas de manera muy fuerte. Está Jesús Manuel Ramos, que ha trabajado lo de administración alternativa. Está también nuestra compañera Alejandra Jazmín, que ha trabajado sobre cooperativas. Tere Magallón, que ha trabajado cuestiones de organizaciones. Rubiela, Diego García, Pedro, Erika Piña, son bastantes los compañeros que tienen conocimiento sobre estas cuestiones y que es fundamental pues que entendamos lo que es economía social desde sus distintas aristas. Está José Jesús Alejandro Ramírez, que ha trabajado muy bien las cuestiones religiosas, sobre todo las cuestiones de teología de la liberación. Está Rubiela Álvarez, que ha trabajado muy bien las cuestiones de incidencia con las comunidades, igual Hans Adiel. Diego Mauricio Montoya ha trabajado muy bien las cuestiones de interculturalidad, como Esther Gutiérrez y un equipo español que nos está echando la mano y que ha trabajado de manera muy completa y profesional. Bueno, son bastantes las gentes que nos están ayudando
y esperamos pues que contribuyan con su conocimiento nuevamente en esta obra magna de Estados del Arte. Nuestro compañero Pedro Solís manifestó que estamos perdiendo espacios, los académicos y las revistas académicas a nivel nacional. Eso es la epistemología del sur, volver a recuperar los espacios y sobre todo los espacios con cierta rigurosidad científica, con una amplitud de criterio, pero sobre todo pues que estemos luchando por lo que pasa en Latinoamérica y esto no lo van a publicar en las revistas norteamericanas. Esto es importante que lo señalemos y que no nos vayamos con criterios de calidad y perder espacios para la epistemología del sur. A continuación dejo una problemática que nos compartió nuestro compañero Euclides Mance sobre un trabajo que estábamos realizando y que había intercambios, interfaces no muy prudentes que tienen que ver con los estados del arte. Entonces, esta reflexión la hizo involuntariamente, pero nos va a servir bastante, Eugenio Mance, sobre la pertinencia de los estudios de los estados del arte y la parte conceptual teórica. Gracias. Sí, cuando los estados del arte principalmente tienen que ver con la puntualidad teórica, con las formas, con el contexto social, pero con el contexto teórico fundamentalmente. Y por eso es tan importante esta contribución que hace nuestro compañero Euclides Mance con referencia a buscar la puntualidad. Entonces, estábamos haciendo un trabajo sobre diseño curricular y él señalaba que es importante pues de manera genérica sí apoyar y hacer una nota de pie de página que se hizo, bueno, claro, a partir de la observación sobre todo, pero que trata pues de la importancia que debe de tener la seriedad epistémica, teórica de la formulación. Bueno, esa es la contribución de nuestro compañero Mance. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Mira que es un trabajo muy importante este que estás llevando adelante y no es fácil reunir tanta gente y construir un documento amplio, ¿no? En verdad, tengo yo algunos cuidados con respecto a mi contribución, ¿sí? Tranquilamente se puede publicar el material, no hay ningún problema con respecto a esto, ¿sí? Y le agradezco que se lo incluya, ¿no? Por otra parte, como se tratan de redes y otras organizaciones que yo no tengo mayor información, y por otra parte, otras redes que tengo información no están presentadas allí, ¿no? Por ejemplo, RIPES. No sé cuál es la relación de este material con lo que RIPES está haciendo también con respecto a este tema del currículum, ¿no? Por otra parte, RILIS, no sé también qué tipo de relación hay de estas redes ahí con estas otras. Entonces, es un tanto complicado para mí me poner eh, como parte de un proceso colectivo de elaboración del documento. En verdad, yo mismo no leí el documento, entonces no puedo decir si estoy o no de acuerdo con lo que está puesto en el documento. O sea, puede ser que hay pasajes de este documento que yo no comparta, que yo discuerde. Y esto no es ningún problema porque tantas visiones existen y es importante que se debatan todas ellas. El problema sería si por algún motivo, dependiendo de cómo aparezca mi nombre en la publicación, como si yo estuviera avalando
todo lo que está puesto en este documento. No sé si me entiende. Esto para mí sería un problema. Entonces no hay ningún problema que mi contribución esté en el documento y que se ponga en pie de página que el autor gentilmente ha cedido estas 2 páginas para esta publicación. ¿Entiende? O sea, se puede publicar, pero no me gustaba que mi nombre apareciera como que avalando un documento largo así que yo no he leído. Esto no hace parte de mi modo de trabajo. Cuando yo pongo el nombre en una publicación que es colectiva, entonces efectivamente es colectiva. Yo voy a mirar todo lo que está ahí para que yo tenga concordancia con lo que está, porque si yo no tengo concordancia, entonces hay que matizar esto en algún lugar, en alguna parte, ¿entiende? O sea, es un poco delicado esto para mí, no sé si me entiende. En verdad, yo tengo un conjunto de categorías, de conceptos. En verdad, tengo una teoría, ¿no?, sobre las redes, la economía de liberación y todo esto. Y lo que se pasa en América Latina en general es que mis categorías y mi teoría es interpretada de una manera que lleva para otras cosas que no son lo que yo propongo. Y entonces se utilizan las palabras que yo con mucho cuidado elijo para hacer de ellas una categoría teórica, dándole un significado conceptual y lógico muy preciso, y que después la gente las toma para propagar cosas que no tienen nada que ver con lo que yo propuse, utilizando mis categorías, ¿entiende? Y yo no tengo cómo hacer nada, porque de hecho la gente puede interpretar las palabras como quiera, ¿no? Y no conectan con mi elaboración, pero dan una carga de significado a expresiones que después impiden que la gente entienda lo que yo mismo escribo. Porque cuando la gente vaya a leer un texto mío, llega ahí con toda una carga de significación que nada tiene que ver con aquel término, como yo lo planteé inicialmente. Entonces, por ejemplo, el término buen vivir, ¿quién lo así? Fui yo. Si tú tomas ahí aquel documento del primer programa Hambre Cero de Lula, que hablaba de circuitos económicos solidarios, tendrás ahí el término bien vivir en portugués, planteado. Esto está lá en la revolución de las redes. Antes de esto mismo ya está el tema del buen vivir. Pero después que se tradució bien vivir de portugués a buen vivir en español, en ICE, Instituto Cooperativo Interamericano, después que buen vivir llegó en Ecuador y se usó la misma palabra para traducir summa causae, y después se propagó que buen vivir es sinónimo de summa causae, y entonces todo lo que yo hablé primero de buen vivir se perdió, como si fuera una cosa de integrarse armónicamente a la naturaleza y el cosmos, cuando que en la origen el buen vivir es una categoría analítica que permite considerar los procesos de opresión económica donde los flujos materiales de poderes y de conocimiento niegan las libertades públicas, afirmando solamente las libertades de unos, ¿sí? Y que permite considerarse el proceso de liberación avanza en la medida que los flujos materiales de poder de conocimiento son compartidos por el conjunto de los actores en un horizonte estratégico de liberación que al mismo tiempo económica, cultural, política, social, ¿entiende? O sea, se mató la categoría de buen vivir para hacer de ella una categoría utópica, que un día estaremos todos nosotros en un mundo donde haya la integración armónica de los seres humanos entre sí y con la naturaleza. ¿Entiende? Entonces para mí es un problema muy grave cuando mi nombre aparece en alguna cosa que yo no leí, porque puede
ser que se va a avalar interpretaciones de categorías mías mismas que están leídas de una otra manera. Entonces, categorías como redes de economía solidaria, circuitos econômicos solidários, buen vivir, consumo solidário e outras que eu formulei que estão no debate, estão tão maltratadas e foram tão descaracterizadas que eu não sei o que fazer, porque não tenho como fazer nada. Então, quando tu me pides uma bio para poner aí, isto me dá um certo receio, porque pode ser que al final eu compareça como sendo um de los participantes de um processo de debate de um documento que eu nem sequer leí. ¿Entiende? Entonces, lo que propongo es que no hay problema, puede publicar la parte que está puesta ahí. Con mucho gusto le agradezco, ¿sí?, que se lo publique. En verdad, el documento sobre el PRONICES es muy más largo. Tiene hay todo un manifiesto de autogestión comunitaria que integra una visión estratégica de circuitos con economía de liberación y todo esto, ¿no? Que también ya está puesto en diálogo, en debates. Pero quizás mejor sea simplemente poner una nota de pie de página diciendo que el autor gentilmente ha cedido este material para la publicación. Informar ahí en pie de página de dónde viene estes párrafos, ¿sí? Quizás fuera mejor. No hay problema poner en esta nota de pie de página alguna información sobre mí. No hay problema.